En este vídeo vamos a ver el aceite de motor del fabricante Motul, en concreto el modelo Hybrid 0W8. Voy a ofrecer análisis de viscosidad de un lote que yo he comprado en una tienda francesa y también voy a ofrecer un análisis de aceite usado de un Toyota Yaris Cross de última generación que está utilizando este tipo de viscosidad 0W8. Bien, como ya sabéis, en el canal ya se probó un aceite de motor del fabricante Honda, en concreto con el modelo 0W8. Vimos el análisis virgen y vimos un análisis de aceite usado. Vimos que las cosas salen bastante bien. Hay que decir que ese tipo de aceite tienen algo que ofrecer y sus formulaciones están exclusivamente preparadas y diseñadas para estos motores exclusivos que pueden utilizar ese tipo de aceite. Además, hay estudios de SAE donde los propios estudios nos están comentando cosas interesantes. En este vídeo vamos a ver todo esto. Este fabricante Motul tiene diferentes gamas de aceite 0W8 y en concreto el modelo Hybrid 0W8 en el momento de ser lanzado no contaba con la norma Hasso GLV1, que es exclusivamente para los vehículos Toyota y otros vehículos japoneses que ya han homologado ese tipo de norma. Además, ese aceite no cuenta ni tan siquiera con la aprobación de SAE y los últimos aceites que van ligados a la norma Hasso GLV1 también van ligados a APSP, independientemente de que no tenga esa norma de homologación Hasso GLV-1, sigue siendo un gran fabricante mundial y por lo tanto es de entender que un fabricante de esa talla tiene experiencia para formular un aceite de baja viscosidad 0W8 y vamos a ver cómo se ha comportado este modelo de aceite en un vehículo de la marca Toyota. Voy a empezar directamente con el análisis de aceite usado de un Toyota Yaris Cross. Este vehículo está en pleno rodaje, tan solo y únicamente tiene 8.400 kilómetros totales. Este análisis se ha realizado durante 6.000 kilómetros y el propio usuario tiene sacada de la propia aplicación de Toyota las horas de funcionamiento. Tenemos 150 horas de uso de motor térmico. Los propietarios de este tipo de vehículos, entrando en una aplicación de la propia Toyota, pueden sacar de manera clara y precisa las horas de funcionamiento del motor térmico. Este modelo de vehículo, el Yaris Cross, suele tener bastante movimiento con el motor eléctrico. El cuadro de las propiedades de este modelo de aceite Motul Hybrid 0W8: fósforo 728, zinc 854, calcio 2030, magnesio 101, boro 135, molibdeno 285. Aquí tenemos un paquete ZDDP estándar que no pasa de 800 partes por millón, está entre 700 y 800 partes por millón. El fósforo sigue siendo un fósforo limitado, como todos los aceites modernos, y el zinc vemos que se pasa ligeramente por encima de 800. Aquí no hay ningún tipo de pega ni de problema, eso es completamente normal. El calcio 2030 partes por millón es un valor sumamente interesante, bastante elevado. No es nada habitual ver un aceite moderno de ese tipo que lleva esta cantidad. Por norma general suelen estar bastante por debajo de 2000 partes por millón. Al final del vídeo voy a ofrecer un estudio de SAE y vamos a comentar qué es lo que han dicho esta gente de este estudio exclusivamente publicado para este tipo de aceites con baja viscosidad 0W8. El magnesio 101 parte es un valor relativamente bajo. Es obvio que es un aporte ligero de magnesio y aquí el principal detergente y neutralizante es el calcio. Boro 135 partes por millón, no es un valor super mega elevado, es un valor intermedio tirando abajo. Y bien, se supone que este boro está realizando la función dispersante, pero al final del vídeo vamos a comentar cuál es la función de ese tipo de boro que han estudiado en el estudio publicado en SAE.
Molibdeno, 285 partes por millón, es un valor relativamente intermedio. No es de los más bajos, no es de los más altos, diría que es en la parte media. Hemos visto aceites que pasan de 600 partes por millón. Por ejemplo, el fabricante Honda suele utilizar por encima de 600 partes por millón. Por ejemplo, Toyota también. Más adelante voy a publicar otros modelos de aceite, por ejemplo el del fabricante Toyota, entre otros. Así que vamos a ver todos estos modelos de aceite, cómo están formulados. A continuación vamos a ver los contaminantes. Sodio 2 partes por millón, potasio 13 partes por millón. Es obvio de que son valores bajos y no son parte del paquete de aditivos de este modelo de aceite. Tampoco hay algún problema con estos valores, dado que tenemos el agua en 0,13, lo cual es literalmente de que no hay presencia de agua. El glicol se ha medido, también podemos decir de que no hay presencia de anticongelante, ya que el valor está menor a 0,01. Combustible, tenemos 1,85% de combustible, lo cual es completamente normal en ese tipo de vehículos. Para las personas que no saben de que los vehículos de inyección directa modernos híbridos sufren de dilución, deberían de actualizar su base de datos, ya que en este canal ya hemos sacado diferentes análisis donde hemos visto analizados este tipo de motores híbridos y casi todos sufren de dilución de combustible. Por lo tanto, en este vehículo no nos va a extrañar en absoluto ver esta cantidad de combustible. El hollín está por debajo de 0,1%, lo cual es completamente normal en un vehículo de ese tipo. Desconozco si este motor de Toyota Yaris lleva doble inyección directa y también inyección indirecta, ya que el Toyota Hybrid con el motor 2,5 lleva doble sistema de inyección directa y también inyección indirecta. Por lo tanto, es de entender de que todos los problemas que están generando los motores de inyección directa con un tándem de doble inyección se deberían de solucionar ese tipo de problemas de hollín. En todo caso, ese motor no ha dado un valor sumamente elevado, ya que se ha quedado en el menor posible. Y hay que entender de que todo lo que ha hecho Toyota parece que está bien parido. De todas formas, tenemos tan solo y únicamente 6.000 kilómetros, por lo tanto, tampoco podemos tenerlo claro. Hay que ver más análisis de estos motores y para ver cómo se están comportando. Siendo Toyota, es de entender, de sentido común, de que no van a dar ningún tipo de problema, ya que en el Toyota RAV4 es una válvula EGR de baja presión, y eso ya lo he explicado, de que no tiene absolutamente nada que ver con las válvulas EGR de alta presión que reciben el flujo de gases directamente del propio colector de escape. En este caso se recibe el flujo de gases directamente después del FAP. En este caso es GPF, digamos, filtro de partículas para motores de gasolina. Por lo tanto, después de este filtro de partículas, es de entender de que no hay partículas con hollín y por lo tanto lo único que le está entrando son gases calientes sin partículas de hollín que pueden ser dañinas para el desgaste del motor. Bien, a continuación vamos a ver el cuadro más importante de los metales de desgaste que siempre nos interesa muchísimo en un análisis de aceite usado. Tenemos hierro 18 partes por millón, cromo 1 parte por millón, aluminio 3 partes por millón, níquel 0 partes por millón, cobre 17 partes por millón, plomo 0 y estaño 0. Entonces aquí podemos decir de que es un motor que está en pleno rodaje, por lo tanto estas cantidades de hierro no son ningún tipo de conclusión de que ese es el desgaste real de este motor. Viendo lo que es el valor de cromo aluminio tan bajito, se puede intuir de que está todo bien y no tenemos ningún tipo de desastre. En todo caso, se necesitan más análisis para poder evaluar en condiciones, una vez realizado el rodaje, de cómo se está comportando un motor de ese tipo. El cobre 17 partes por millón es un número bastante elevado. Obviamente cuando tenemos presencia de combustible eso se eleva siempre, no es negociable. Por lo tanto, esos casquillos, estos bulones de la propia biela, que están fabricados de un metal blando tipo cobre, bronce, latón,
siempre sufren con presencia de combustible. En este caso hay que decirlo de que todo eso tiene un fruto de rodaje y esa cantidad tan elevada automáticamente al 99,99% es relacionada con parte, digamos, de rodaje. Obviamente este aceite, este motor se la cambia una vez el aceite, pero con un cambio no es suficiente para quitar esas partículas de rodaje. Por lo tanto, aquí todos los niveles que vemos son niveles disparados y no nos sirve para tener una conclusión clara. Podemos decir de que no hay ningún tipo de desastre, pero no nos deja ver cuál es el desgaste real de un motor de ese tipo. En cuanto a los valores de plomo y estaño, hay que decir chapó, ya que si hubiera cualquier problema fruto de la baja viscosidad, entonces debería de aparecer por lo menos el estaño. En este caso, como no aparece, es de entender de que está todo correcto y no hay ningún tipo de problema con los rodamientos de biela y bancada. Por lo tanto, esa baja viscosidad, estos motores de última generación, parece ser que se están adaptando correctamente y no vemos un desastre total, teniendo en cuenta que tenemos 1,85% de combustible. Es pura lógica tener miedo, tener sospecha de que con un aceite de ultra baja viscosidad con presencia de combustible, esto puede diluir aún más y de ahí afectar muchísimo más el desgaste en general. En este caso, se puede decir de que esto no se ha producido o como poco no es en una cantidad súper mega elevada como para ser representada en un análisis de aceite usado. El simple hecho de llevar cero no significa de que no hay, siempre hay. Lo único es que como no llega a la cantidad para ser contado como una parte por millón, pues no se refleja en el propio análisis. También este laboratorio ha medido el índice PQ. Para los que no saben qué significa el índice PQ, estos son las partículas de desgaste superiores a 10 micras. Recordad que un análisis de aceite usado puede medir partículas entre 5 o 7, con un máximo de 10 micras. En función del aparato de medición, eso puede variar. Y por lo tanto, los laboratorios están realizando ese índice PQ, que digamos lo que intenta atrapar las partículas magnéticas, y esas partículas magnéticas si se pegan pues ya están contadas y saben cuánto son, y de esta manera se puede deducir si hay unas partículas grandes en el aceite. Esto puede pasar perfectamente, ya que el propio filtro de aceite suele filtrar alrededor de 30-40 micras. Por lo tanto, entre 10 y 30 micras pues puede haber ciertas partículas que no puede contar el análisis de aceite usado, y ahí entra el índice PQ. Obviamente solo sirve para las partículas magnéticas, para, por ejemplo, para las partículas que no son magnéticas, aluminio, el cobre y todo eso, pues al final eso no se va a pegar a ese imán que utiliza el laboratorio, y por lo tanto no se pueden contar estas partículas. Pero bueno, por norma general se sabe de que los metales blandos se están gastando siempre con, digamos, con unas partículas muy finas, y estas partículas muy finas siempre terminan traspasando el propio filtro de aceite, y además si una partícula es grande, al final puede estar, digamos, sometida a cierto roce, y al final de tener un tamaño, por ejemplo, de 20-30 micras, puede acabar en un tamaño mucho más pequeño con el paso de los kilómetros. Vemos un desgaste relativamente normal, como ya he dicho, no hay ningún tipo de alarma, y me hubiese gustado ver este análisis con 30-40 mil kilómetros y poder sacar cierta conclusión. Además, este usuario solamente tiene 150 horas de motor térmico, por lo tanto, sin ser excesivos, siguen siendo bastante horas. Para mí es lo máximo que debería llevar un motor moderno, sea gasolina, sea diésel, ya que a partir de esas horas, ya en función del uso, pues la propia dilución de combustible puede estar bastante elevada, y de ahí el propio motor puede sufrir un desgaste debido a esta dilución de combustible. Además, estos contaminantes que siempre vemos en el análisis de aceite usado son contaminantes que poco a poco, digamos, terminan pasando factura,
y esta suciedad que vemos en el propio aceite acaba pegándose por todo el motor. Sobre todo, la zona más crítica en un motor son los propios anillos de pistón. Los últimos anillos, que son los rascadores o raspadores de aceite, al final se terminan obstruyendo, y cuando estos anillos se terminan obstruyendo, el pistón se queda sin engrase y por lo tanto el desgaste aumenta muchísimo. Puede llegar a darse el caso de un gripado de conjunto pistón-cilindro y por lo tanto el motor se va al cubo de la basura. Por lo tanto, un análisis de aceite usado no puede ver de ninguna manera qué es lo que sucede detrás de estos anillos de raspadores de aceite, y por lo tanto conviene de que los análisis no se tengan siempre como única verdad absoluta, y de que se tenga en cuenta ese mal que siempre les acaba ocurriendo a todos los motores. No hay excepción, todos los motores acaban muriendo precisamente por esta obstrucción de este anillo raspador de aceite, y por lo tanto los intervalos del cambio deben de estar enfocados siempre con un punto de vista de que se cuida al máximo y que esta contaminación no esté dentro del motor dando vuelta pegándose a estos raspadores de aceite. Por lo tanto, si tienes un objetivo de tener un vehículo por muchos años, te conviene hacer los cambios de aceite con un enfoque estilo método japonés y no guiarse por, digamos, por los análisis de aceite usado al 100%. A continuación vamos a ver el cuadro de las propiedades de este modelo de aceite Motul Hybrid 0W8. Tenemos la viscosidad cinemática a 40 grados 22,32. La viscosidad cinemática a 100 grados 4,91. El TBN, la reserva alcanina, 7,17. No tenemos el TAN, este laboratorio no lo ha medido. Tenemos la oxidación de 2,54. Este laboratorio tiene una forma de trabajar diferente al resto de los laboratorios, que lo que hace es que separa el valor inicial y solamente y únicamente refleja el valor que se ha aumentado. Por lo tanto, este aceite probablemente podría tener un valor inicial de 7, 8 aproximadamente, y de ahí este valor, sin, digamos, tener la separación hecha, debería tener un valor de aproximadamente 9, 10. Obviamente yo no tengo el valor de aceite virgen, y por lo tanto lo bueno de este laboratorio es que ellos mismos ya han medido ese modelo de aceite virgen, y ya han hecho la separación y saben cuánto se ha elevado exactamente el valor. Por lo tanto, para un entusiasta que no tiene mucha experiencia, que no conoce ese tipo de aceite, no tiene necesidad de hacer un doble análisis de aceite virgen y de ahí hacer un análisis de aceite usado para saber cuánto se ha elevado la oxidación. Pasa algo muy parecido con la nitración. En este caso han medido menor a 1, por lo tanto, para este laboratorio y este motor ni tan siquiera ha alcanzado el valor 1, por lo tanto, es de entender de que es un motor que tiene un comportamiento muy bueno, no tenemos una alta contaminación, y el valor de nitración es algo crítico, sumamente crítico, que es asociable directamente con toda la suciedad que se va pegando en los propios anillos raspadores de aceite. Por lo tanto, si tú tienes un análisis con altos valores de nitración y te importa el estado del motor de cara a un futuro, ahí te conviene hacer enjuagues, hacer método japonés y reducir estos intervalos, ya que una alta nitración acaba obstruyendo estos anillos raspadores de aceite. Bien, también existen aceites que contienen antioxidantes fenólicos que se encargan exclusivamente para neutralizar esa nitración, y por lo tanto ese tipo de aceites son muy interesantes para utilizar en motores donde sufren de una alta nitración. En este caso se puede intuir de que esta mecánica de Toyota está muy bien parida y no le sucede nada grave como otros motores, por ejemplo motores turbo modernos de baja cilindrada, que parecen un cubo de basura y no un motor. Literalmente es la mejor expresión que tengo para que tú me entiendas a qué me refiero cuando digo motores de baja cilindrada turbo gasolina modernos. Bien, a continuación vamos a ver la ficha técnica de este modelo de aceite, el Motul Hybrid 0W8.
tenemos una viscosidad cinemática 40 grados declarada en ficha técnica 26,1 y la viscosidad cinemática 100 grados 5,3. Si comparamos el análisis de aceite usado de este modelo de aceite, vemos que tenemos una obvia bajada de viscosidad tanto a 40 grados como a 100 grados. Y la presencia de 1,85% de combustible automáticamente es completamente normal ver ese tipo de bajada de viscosidad a 40 y a 100 grados. Hasta aquí es todo normal, no vemos ningún dato anormal. El propio fabricante está declarando un HTHS de 1,8. Esto no es un valor super mega elevado, es lo típico de un aceite de ese tipo. No obstante, puede haber algún aceite que puede llegar a más, digamos, HTHS. Yo por el momento estoy probando algunos aceites y por el momento la gran mayoría no ha declarado el propio HTHS. En este caso, Motul sí lo ha declarado. No es un valor elevado, pero bueno, algo es algo. La propia norma, si mal no recuerdo, exige un mínimo de 1,7. Ha formulado un aceite con un HTHS de 1,8. En ese tipo de aceite, con esa viscosidad 0W8, tengo entendido que se puede utilizar mayoritariamente aceite base sin necesidad de utilizar plásticos. Obviamente yo no tengo la formulación completa de un modelo de aceite y solo y únicamente puedo suponerlo. No obstante, en todo caso, ese modelo de aceite tendría muchísimo menos polímero espesante que cualquier otro aceite de más alta viscosidad. Vemos de que declaran una ceniza sulfatada de 0,89%, lo cual es completamente normal, me cuadra. Un aceite con alrededor de 708-800 partes por millón de ZDP, calcio 2000, algo de boro, algo de molibdeno. Eso es completamente normal. El TBN inicial está declarado de 8,5, por lo tanto vemos que han medido 7,17, lo cual es muy buena noticia de que ese tipo de mecánica está conservando muy bien en lo que es el TBN, la reserva alcalina, y vemos que apenas ha bajado con 150 horas de uso. Por lo tanto, el propio paquete de aditivos parece ser que está trabajando correctamente y no vemos nada fuera de lo normal. A continuación pongo la ficha de seguridad de ese modelo de aceite y vemos el protagonista absoluto, el CAS más utilizado de la industria 64742-547. Ese tipo de CAS, tengo un vídeo exclusivo de este CAS, te voy a dejar en descripción este vídeo, si no lo has visto te lo recomiendo que lo veas, donde estaba explicando de que ese tipo de CAS puede ser utilizado para formular aceite base grupo 1, aceite base grupo 2, aceite base grupo 3 y aceite base grupo 3 plus. Bien, también aceite base grupo 2 plus. ¿Qué significa todo esto? Significa de que cuando nosotros vemos este CAS, y aquí hay una declaración entre un 50 y un 100% de aceite base de este tipo, como poco tenemos un 50% de este aceite base. Por lo tanto, el resto de los 50% no se sabe qué es lo que han utilizado esta gente. Podrían haber utilizado cualquier cosa, incluso ciertos aceites de baja viscosidad no tienen obligación de ser declarados. Por lo tanto, ahí pueden entrar todo tipo de aceite. ¿Qué nos puede decir esto? De que como poco el propio fabricante al anunciar el aceite como 100% sintético, es de entender que en esa formulación hay aceite base HC como poco del grupo 2 Plus. He estado investigando cierto fabricante de reputación, grandes fabricantes europeos, y algunos se han mojado y han dicho de que cuando se está utilizando exclusivamente aceite base grupo 2 Plus, los aceites pueden ser anunciados como sintético y completamente sintético. Entonces no hay un orden escrito donde se diga de que por el simple hecho de haber utilizado aceite base grupo 2 Plus no se puede declarar 100% sintético. Entonces estas cosas nunca vamos a saber qué es lo que han utilizado, a no ser que los propios laboratorios empiezan a realizar análisis muy complejos, muy costosos,
que finalmente nunca se van a realizar, ya que estos son análisis automáticamente que solamente pueden servir para, digamos, para la propia industria, y a nivel particular, a nivel usuario, hacer cromatografía de gases, esto por el momento no se está haciendo. Aunque yo tengo la esperanza de que tarde o temprano alguien empezará ofreciendo esa cromatografía de gases, ya que es la única manera de poder saber qué tipo de aceite base se ha utilizado, ya que con ese método se puede separar de manera clara los aceites base minerales de los aceites base grupo 4 PAO y los aceites base grupo 5 éster. De esta manera se puede, el propio consumidor es la única manera de poder ver de manera separada qué tipo de aceite base han utilizado. Por el momento esto todavía no se ha realizado por parte de ningún laboratorio de esos que son comerciales, que te pueden medir un análisis a nivel individual, a nivel entusiasta, a nivel, digamos, cualquier persona puede enviarles y que te miden y que te hagan un análisis. Los dichosos picos de espectroscopia, ya he hablado muchísimas veces, de que pueden ser como las escopetas de feria y pueden fallar muchísimo. Por lo tanto, sacar conclusiones en base a picos de espectroscopia puede llevarte a una mala interpretación y en algunos casos, en algunos aceites, se ha visto de que no se correlaciona con todo lo que se está diciendo de que están realizando con estos picos de espectroscopia. De hecho, en algunos vídeos anteriores saqué información de laboratorio, directamente preguntado al laboratorio de si dichos picos sirven para poder identificar aceite base utilizado, y lo han negado rotundamente de que esto no sirve para esto, y las personas que están haciendo esas conclusiones las están haciendo bajo su propio criterio. Son personas terceras ajenas a los propios laboratorios. Ningún laboratorio grande e importante se va a mojar para decir en base a un pico de espectroscopia qué aceite contiene, y muchísimo menos decir porcentaje de aceite base utilizado. Eso ya es una adivinanza total. Vamos, puede dar con la tecla en cierto aceite, pero también se puede equivocar en muchísimos aceites. Yo he publicado numerosos ejemplos donde los picos fallan y no están dando la talla. Por lo tanto, si hay un método que está fallando y no está representando la verdad absoluta, ese tipo de método automáticamente se puede totalmente descartar para poder interpretar qué tipo de aceite base contiene un aceite de motor. Grandes expertos con 38 años de experiencia en el gremio se han pronunciado al respecto y han dicho categóricamente de que de esto nada, esto simplemente no sirve para este fin, ni tan siquiera para interpretar el uso de aceite base éster, ya que incluso con eso también se puede fallar. Hay otros aditivos que elevan este pico, y por lo tanto decir en base a una espectroscopia de que lleva éster o X cantidad de éster es una irresponsabilidad enorme que puede llegar a confundir a muchísimas personas, y por lo tanto en función del tipo de éster, tipo de aditivo, puedes tener un pico más elevado, más bajo, y por lo tanto eso se convierte en algo muy complejo, muy confuso y no es fácil de interpretar. Si bien si se conocen exactamente el tipo de éster, con el método de ir añadiendo más cantidad o menos cantidad, igual se puede sacar, pero eso de saber qué tipo de éster es y qué tipo de aditivos se han utilizado, ya que hay aditivos que pueden elevar ese pico, eso no te lo está diciendo absolutamente nadie, ningún fabricante. Por lo tanto, no hay forma posible de poder evaluar con un método de picos de espectroscopia qué cantidad de aceite base éster se ha utilizado. Bien, a continuación vamos a ver las pruebas de viscosidad de un lote que yo he comprado. Como siempre, empezaré por la prueba de viscosidad a 40 grados. Realizo doble prueba de medición. En la primera obtengo 25,47 y en la segunda exactamente lo mismo, 25,47. Por lo tanto, la media es 25,47. En la prueba de viscosidad a 100 grados, efectivamente, nuevamente doble prueba de viscosidad. Y en la primera prueba 5,30, y qué casualidad que en la segunda obtengo 5,30. La media 5,30 obviamente.
Y la verdad es que en aceites de muy baja viscosidad es muy fácil clavar las propias mediciones. Yo he tenido cierta observación de ciertos modelos de aceite de que cuanto tengan una viscosidad ultra baja, como en este caso como los aceites 0W8, las propias mediciones salen tremendamente clavadas. Muy poca diferencia entre medición entre una y otra medición. Esto no sucede con los aceites de muy alta viscosidad, donde puedes obtener una diferencia relativamente grande, incluso alrededor de 30, llegando a tener una diferencia hasta un minuto en función del tipo de aceite. Estoy hablando de aceites de ultra alta viscosidad. En este caso, con los aceites de ultra baja viscosidad, esto no sucede. Finalmente, la prueba de viscosidad a 26 grados. Como siempre, arriba a la derecha te dejo un vídeo tutorial donde explico por qué realizo ese tipo de pruebas. Tengo 8,51 y 9 minutos en las dos pruebas. Por lo tanto, esto me da una media de 8,55. Bien, como siempre, pongo la tablita que yo suelo realizar de este modelo de aceite, Motul Hybrid 0W8, y vemos cómo ha quedado este modelo de aceite. En base a las medias de 40 y 100 grados obtengo un índice de viscosidad de 147. Voy a comparar este modelo de aceite con el aceite del fabricante Cronoil, que tiene esa misma viscosidad 0W8. Y vemos de que los dos aceites son prácticamente clavados. Hay muy poca diferencia en la prueba de viscosidad a 26 grados. Obviamente este aceite Motul parece ser un aceite con un aceite base ligeramente más viscoso y por lo tanto ha obtenido un valor ligeramente más elevado a 26 grados. Para mí esto no es algo exactamente concluyente y decir, mira, es que este aceite ha utilizado un aceite base muchísimo más fuerte. Yo sé que este valor, poco más o poco menos, no puede ser tomado como una verdad absoluta, simplemente es una prueba más para poder saber cómo está formulado un aceite. Cuando tenemos una diferencia de 2, 3, 4, 5 minutos, entonces sí podemos tener una ligera referencia, un ligero indicio de que cierto fabricante ha cargado excesivamente con polímero espesante. En ese caso, los dos modelos de aceite tan parejos, diría que son prácticamente lo mismo. Y además, yo digo una cosa, hacer una formulación de un tipo de aceite de ultra baja viscosidad 0W8 probablemente tiene que recurrir a una formulación de paquete de aditivos de los cuatro primeros fabricantes, que son Lubrisol, Afton, Infineon o Ronit. Entonces, bueno, pues uno de estos cuatro tenía que haber formulado el paquete de aditivos y ese fabricante te va a limitar a utilizar X tipo de aceite base y te va a decir exactamente qué tipo de aceite base tienes que poner. Con un aceite de ultra baja viscosidad, los márgenes deben de ser muchísimo más estrechos. Por lo tanto, si estos dos aceites están formulados con exactamente el mismo paquete de aditivos, esto automáticamente va a limitar de que el propio aceite base utilizado va a ser muy similar a estos dos modelos de aceite. Por lo tanto, aquí se acaban todo tipo de aventura y si quieres tener el respaldo de ese fabricante de ese paquete de aditivos deberías de seguir sus indicaciones y formular el aceite como te lo están diciendo con los aceites base que te marcan y las cantidades que te están indicando. Por lo tanto, vamos a ver aceites muy parecidos uno entre otro y solamente se van a diferenciar ligeramente por el precio y por el propio envase. Así que lo dicho, esto yo en el canal ya he publicado cuatro modelos de aceite con una norma que es API-SP IRSAC F6A y a la vez con ASEA C6. Ese tipo de aceite ya son una realidad y hemos visto cuatro modelos de aceite del fabricante Total, del fabricante Motul, del fabricante Petronas y del fabricante Ravenol que utilizan exactamente el mismo paquete de aditivos. Repito, exactamente el mismo paquete de aditivos. Tan solo varían. Algunos utilizan aceite base HC y hay otros que utilizan aceite base PAO. Por lo tanto, ahí es la única variación. Pero en cuanto al propio paquete de aditivos,
Además es un paquete de aditivos muy peculiar que utiliza sodio y utiliza circonio. Por lo tanto, ese paquete de aditivos no se puede equivocar con ningún otro paquete de aditivos. Por lo tanto, vamos a ver clones de aceite muy parecido. Algunos tendrán un precio más elevado, otros tendrán un precio más bajo. Y eso ya dependerá del propio fabricante. Un fabricante a nivel mundial que maneja un alto volumen de venta probablemente se puede permitir el lujo de venderlo mucho más económico que otro fabricante que mueve un pequeño volumen de aceite y de ahí sus precios van a ser más elevados. Muy bien, a continuación, como ya he dicho al principio del vídeo, voy a mostrar un estudio publicado en SAE, en concreto el documento 2020-01-1425. Es un estudio que se publicó el 14 de abril del año 2020. Bien, dicho estudio nos habla del desarrollo de aceite de ultra baja viscosidad 0W8. Bien, lo que más me ha llamado la atención en este estudio es que se mojan y dicen exactamente de que se obtiene un ahorro de 0,8% comparativamente con un aceite 0W16. Por lo tanto, automáticamente ese numerito de 0,8% para los propios fabricantes de vehículos es un valor sumamente importante, ya que con el gran volumen de vehículos que venden, al final terminan pagando muchísimo menos impuesto en cuanto al tema de las emisiones que están emitiendo sus motores. A nivel particular, a nivel usuario, quizá este 0,8% no son tema y probablemente no se puede ver algo exactamente representativo en un único motor, y ya en función del uso, del consumo y tal, de la época del año, probablemente sea muy difícil llegar a una conclusión clara de si se puede obtener un consumo de combustible más bajo con ese tipo de aceite. Yo más adelante voy a publicar otros análisis de otros motores de Toyota, también híbridos, donde usuarios han probado el 530, han probado el 016 y por muy raro que parezca, no se observa una diferencia grande a lo que respecta el consumo. Obviamente un usuario solo no es una conclusión, vamos a ir viendo más análisis de más usuarios y vamos a intentar descubrir si realmente un usuario puede notar una diferencia representativa en el propio consumo de combustible utilizando un aceite de ultra baja viscosidad. Lo que también me llamó muchísimo la atención quizá es el dato más importante, que a mi modo de ver es el dato más relevante, es que esta gente afirma de haber conseguido reducir el propio coeficiente de fricción en condiciones de lubricación límite mediante la aplicación de un formador de película de aceite y un detergente de borato de calcio. El formador de película aumentó el espesor de la película de aceite sin aumentar la viscosidad. El detergente de borato de calcio mejoró el efecto de reducción de la fricción del ditiacarbonato de molibdeno, MODTC. Es decir, esa gente afirma que con ese tipo de aditivo basado en calcio y borato de calcio han obtenido un mejor resultado que el famoso molibdeno. No obstante, vemos de que ese modelo de aceite tiene una alta cantidad de calcio, tiene boro, pero también está utilizando el molibdeno. Ya si este modelo de aceite utiliza esa misma formulación del propio estudio, no lo sé, pero esa alta cantidad de calcio da ciertas pistas. Es probable, no lo sé, yo no soy un entendido, yo no sé quién es el fabricante de ese paquete de aditivo. Además, en el propio estudio no puedo ver quién es el fabricante de ese paquete de aditivo. Tendría que pagar, que son, creo que son 40 euros, una cosa así, para leerme el estudio entero y para poder saber exactamente, igual ni tan siquiera lo dicen, eso no lo sé, es muy probable, pero quizá el propio, el que ha realizado este estudio, quizá lo dice y quizá queda reflejado quién es el fabricante, quién es el, digamos, el que ha desarrollado esta formulación.
Entonces, bueno, pues el que quiere pagarlo, ya sabe, se mete en la página de SAE, busca el estudio 2020-01-1425 y se lee el estudio. Bien, para terminar el vídeo voy a mostrar una captura de pantalla de un manual de usuario, de un usuario que está utilizando ese tipo de aceite de ultra baja viscosidad 0W8. Pero atención, tenemos ahí bastante bien clarito de que ese tipo de recomendación es para las versiones que se han vendido en el mercado de Europa de Este, en concreto Bulgaria, República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía, Estonia, Lituania, Eslovaquia. Entonces, en esos países, relativamente el tiempo, el clima no tiene absolutamente nada que ver con lo que es un clima en España, en Francia, en Italia, en Grecia, en Portugal. Por lo tanto, si tú tienes un vehículo de ese tipo, Yaris Cross, me gustaría, comenta en los comentarios, de si te permite utilizar ese tipo de aceite en el clima español. ¿Qué es lo que dicen los manuales de usuario de aquí, de España? De si ese tipo de aceite con esa ultra baja viscosidad 0W8 están permitidos para ser utilizados en el mercado nacional. Yo sé que el 0W8 sí que lo están utilizando en Yaris Cross, salen con ese tipo de aceite, y también sé que en Estados Unidos ya este tipo de aceite está utilizado literalmente en todos los motores híbridos de Toyota, incluso los 2500 de los RAV4 también ya están utilizando ese tipo de aceite. Por lo tanto, es una mecánica con muchísimo más par, más potencia, y aún así lo siguen utilizando en estos motores. Por lo tanto, las cosas están cambiando. Pero supuestamente esta gente, a la hora de utilizar ese tipo de aceite, habrán hecho las formulaciones, habrán hecho las pruebas, y como ya hemos visto en este estudio publicado en SAE, dado el tipo de detergente paquete utilizado, detergente de borato de calcio, por lo visto han logrado de que el propio aceite mantenga una alta película y no se produzca ningún tipo de desgaste anormal en comparar con otros tipos de aceite que pueden ser los 0W16. Además, estos aceites 0W8 ya lo han ligado con la prueba de API-SP, y por lo tanto, bueno, pues ya todos estos aceites pasan de cumplir la norma HASO GLV-1 y tienen que pasar ciertas pruebas, y es de entender de que la industria ha hecho los deberes, ha hecho las pruebas, y supuestamente ese tipo de aceite se pueden utilizar correctamente ya en los motores que pueden utilizar ese tipo de viscosidad. A continuación, me gustaría ponerte en pantalla una hoja de Excel de un usuario con ese vehículo Toyota Yaris Cross que ha compartido, y se puede ver de que ese tipo de vehículos puede funcionar durante bastante tiempo con el motor eléctrico, lo cual automáticamente significa de que el motor térmico se va a parar y el propio aceite va a bajar de temperatura, lo cual significa de que esta bajada de temperatura automáticamente significa de que la propia viscosidad operacional no se va a comportar como si fuera un aceite 0W8. En todo caso, se va a comportar como un aceite de más viscosidad. Para que tú me entiendas, voy a explicarte qué significa la viscosidad operacional. Te voy a poner en pantalla un cálculo de una calculadora online, y puedes ver, poniendo los datos que yo tengo, los datos del lote que yo tengo, a 40 grados 25,47, a 100 grados 5,30, y he puesto temperatura de viscosidad operacional a 80 grados. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un híbrido que circula muchísimo en motor eléctrico, esto me apaga el motor térmico, y por lo tanto el aceite no va a estar a 100 grados. Por lo tanto, ese aceite no se va a comportar como un aceite 0W8. Y he puesto una temperatura operacional de 80 grados. Yo entiendo de que si el motor para continuamente durante mucho tiempo, al final el aceite no se mantiene a 100 grados, acaba bajando, y en este caso yo hago una estimación de 80 grados. La propia calculadora me calcula de que este aceite se comportaría como un aceite de 8 centistoques. ¿Qué significa esto? De que este aceite se comporta como un aceite alrededor de lo que puede ser un SAE 20. Por lo tanto, ese tipo de aceite 0W8 en un motor que para continuamente y se mantiene durante mucho tiempo
en eléctrico no se comportan como aceites de ese tipo SAE 0W8. Bien, también he hecho esa misma prueba de temperatura de viscosidad operacional y he puesto 90 grados. En caso de que sea un viaje no digamos exclusivamente urbano, un viaje interurbano, donde el térmico no está trabajando, digamos, al 100%, pero tampoco el eléctrico está trabajando mucho, ya que no hay muchas fases de recuperación, y por lo tanto se puede intuir de que el térmico trabajará más, el eléctrico trabajará algo menos, y de ahí que la propia temperatura de aceite debería comportarse de una manera algo más elevada, y en este caso he puesto 90 grados. Pues la propia calculadora de viscosidad operacional me ha calculado de que este aceite tendría una viscosidad cinemática a 90 grados de 6,44, lo cual ya es un valor de un aceite, literalmente lo que puede ser un aceite SAE 0W16. Yo tengo bastantes pruebas, digamos, observaciones de vehículos Toyota híbridos con aceite SAE 0W16 que suelen tener ese tipo de viscosidad con el aceite ya con cierto kilómetro, ya que le entra algo de combustible, acaba bajando de viscosidad y tal. Bueno, pues es un valor completamente a lo que puede ser un aceite SAE 0W16. Entonces todo eso dependerá muchísimo del pie derecho de cada conductor. Un conductor con un enfoque de una conducción muy eficiente quizá obtenga unos valores de temperatura de viscosidad operacional muchísimo más bajos, y otro conductor que no le importa en absoluto lo que es el ahorro de combustible y está siempre pie a fondo, y entonces pues a esas cosas pueden cambiar radicalmente. Entonces en ese caso, digamos, estas cuentas pueden ser totalmente erróneas. De todas formas, si tú tienes un vehículo de ese tipo, tienes disponibilidad de ver la temperatura de aceite, puedes realizar este cálculo fácilmente con esa calculadora de viscosidad operacional, y en función de tu estilo, tu ruta, en función de cómo estás conduciendo, puedes ver cómo se está comportando tu aceite de motor. Ese tipo de aceite de ultra baja viscosidad 0W8 de ninguna manera se puede decir que se están comportando como si fueran, digamos, los datos de ficha técnica a 100 grados. Por tanto, bueno, si realizas largos viajes y siempre estás al máximo, a tope de revoluciones, y ese aceite se calienta a 100 grados o más, pues entonces ya sí. En muchos casos yo sé que en los manuales de usuario de los Toyota RAV4 te dice el propio fabricante de que si realizas una conducción por autopista exigente a alto régimen de giro tirando de remolque, pues que utilizases un aceite de mayor viscosidad en función de lo que ha descrito el propio fabricante. No te vayas al más bajo, básicamente por lo que te lo está diciendo el propio fabricante. Eso también hay que decirlo. Entonces, no vale decir estos aceites, estos vehículos están preparados para utilizar aceite de baja viscosidad. Sí, de acuerdo, están preparados. Pero ya el propio fabricante te está advirtiendo de que en función del tipo de uso que realiza, en caso de que tú vas a realizar un uso severo, un uso muy exigente a alto régimen, tirando de remolque, entonces sí, deberías de utilizar, si es que te importa el desgaste, un aceite de mayor viscosidad. Eso ya en función de cada uno. Yo voy a ir publicando próximamente análisis de RAV4 con 0.16, con 0.20, con 5.30, y vamos a ver diferente comportamiento de diferentes usuarios que han realizado ese tipo de análisis, y vamos a ver cómo se están comportando los diferentes tipos de grados en estos vehículos hybrid, digamos, super modernos. Y siempre va a ser una información para el consumidor, una información para el gran público que tiene dudas de cómo se están comportando ese tipo de aceite. Bien, a continuación, para terminar el vídeo, te voy a mostrar una tablita donde puedes ver los aceites bases que están utilizando los fabricantes para formular diferentes tipos de aceites de motor, o bien de transmisión, o aceites de dos tiempos. Entonces puedes ver que 1, 2 y 3 están marcados como aceite base mineral, y el 4 y 5 están marcados como aceite base sintético. Según el orden que está redactada, escrita esa tablita,
puedes entender de que 1 es peor que 2, 2 es peor que 3, 3 es peor que 4 y 4 es peor que 5. Y según parece, según te cuentan la película, 4 y 5 es lo mejor de lo mejor y 1, 2 y 3 son lo peor de lo peor. Nada de esto es cierto y un aceite de motor no puede ser formulado exclusivamente de grupo 4 ni de grupo 5. Estos dos grupos dependen exclusivamente de los aceites base grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Simplemente los propios fabricantes para formular un aceite de motor como poco están utilizando aceite base grupo 1, donde se está utilizando exclusivamente para disolver el paquete de aditivos. A partir de ahí, muchos aceites de motor están formulados exclusivamente con un mix de bases. Pueden utilizar parcialmente el grupo 2, el grupo 3 y también pueden utilizar pequeñas cantidades del grupo 4 y del grupo 5. Esa tablita de ninguna manera está expresando cuál es el mejor aceite y cuál es la mejor base. Además, aquí hay un garrafal error donde el grupo 3 está marcado como aceite base mineral. Y esto no es cierto en absoluto, básicamente porque hay un precedente histórico en la historia donde dos fabricantes mundiales como el Castrol y Mobil chocaran en los 90 y digamos en los Estados Unidos se determinó de que los aceites bases grupo 3 hidrocraqueados del tipo VH-VI pueden ser llamados aceite base sintético y así lo están, digamos, expresando los diferentes fabricantes de aceite. Hay muchos países donde ese tipo de bases de grupo 3 del tipo VH-VI está expresado como aceite base sintético. Por lo tanto, muchísimos cuidados a la hora de interpretar ese tipo de tablitas donde te puede llevar a pensar de que 1, 2 y 3 son lo peor de lo peor y 4 y 5 son lo mejor de lo mejor. La experiencia nos ha demostrado de que un aceite de motor tiene que ser juzgado en base a sus resultados y no en base a una tablita de ese tipo donde puedes ver 1, 2, 3, 4 y 5 y de ahí sacar conclusiones de que 4 y 5 son mejores que 1, 2 y 3. De alguna manera hay que ser objetivo y juzgar en base a los resultados de la vida real. En este canal hemos defendido muchísimo ese tipo de aceite 1, 2 y 3 de que no son el enemigo en absoluto y hay muchos ejemplos de que ese tipo de aceite correctamente formulados están dando un magnífico resultado y ese tipo de tablita de ninguna manera están mostrando de que ese tipo de aceite son perjudiciales. Muy bien, eso es todo. Espero de que este tipo de contenido te haya gustado. Si es así, dale like, compártelo, suscríbete. Hasta la próxima.